So first of all, I'm very pleased to be here to speak to you this morning of what the Lord has given me to share with you on the narrow gate and on the difficult path, difficult way that we are to follow as we walk in Messiah's steps. But before we start our study, I would like us to show two pictures. One of those is in Petra and Botsra, and this is where Jacques... Estamos hablando de la puerta estrecha y la puerta amplia. El camino de la distracción está abierto. Vamos a leer el pasaje de Mateo 7, 13, 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora vamos a discutir el significado de esta declaración, comparando amplio y estrecho y la dificultad que encontramos en ellos. Vamos a orar. Nuestro Padre en el cielo, siempre venimos a tu trono de gracia. Te pedimos que nos muestres por tu Espíritu y nos reveles acerca de estas enseñanzas a cada uno de estos individuos, porque así podemos compartir la gloria de tu nombre. Amén. El rey David dijo en el Salmo 51, 5 a 6, He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Todos hemos nacido en pecado, hemos sido separados de nuestro Dios. Estamos en oscuridad, por eso somos los niños del pecado. Pero Dios en su piedad nos ha buscado a sí mismo a través de nuestro Salvador Mesías, Yeshua. Y hemos sido salvados por la sangre del Señor. Desde nuestras partes más internas podremos ver hoy que la puerta estrecha y el camino difícil podemos encontrarlo todos los días por aquellos quienes verdaderamente buscan a Dios. Y Jesús dijo que hay dos caminos y dos maneras. Él usa dos símbolos para descubrir la realidad de la puerta y el camino. La puerta en griego, pileit, es un lugar donde entras en el sentido físico. Encontramos la geográfica separación cuando están fuera de la puerta, dentro de las paredes de esta. Para hacer una decisión irreversible de poner nuestra vida en las manos del Señor y confiar en Él cuando estamos llevados por Él, por la gracia de nuestro Padre. Nuestro nuevo nacimiento es por el Espíritu. Pasamos del reino de la oscuridad al reino de la luz. Entrar por la puerta estrecha es venir al reino del Señor. Y ahora que hablamos del camino, hay muchos caminos por los cuales podemos pasar. ¿Cómo podemos pasar por esa puerta en algunos segundos? Tenemos que saber cuál es la puerta que encontramos para nuestra vida. ¿Cómo es que podemos estar consistentes en la puerta que debemos pasar? Y podemos seguir las huellas de nuestro Salvador. Consideremos primero la puerta amplia. Y la puerta amplia en griego quiere decir platus pile, y la puerta ancha quiere decir iukeros, jodos. Ambas están encontradas en el Nuevo Testamento. Ellas describen todas las puertas por las cuales podemos entrar y que nos guían a Dios. Estas puertas
es que solamente hay un solo camino hacia Él. La puerta amplia es la puerta de la carne, pero hay solamente una pequeña puerta y las dos están unidas en un solo camino. Es lo que vamos a entender. Veamos algunas estadísticas a través de Wikipedia y lo encontramos en Internet. El catolicismo cuenta con 1 billón de personas. Los protestantes incluyen el moderno evangélicos 920 millones. La Iglesia de Oriente Ortodoxa, 270 millones adeptos. Los ortodoxos del Oriente, 80 millones. El restauracionismo de la Iglesia no trinitaria, que niegan la deidad de nuestro Mesías, son 35 millones. ¿Cuánta gente en realidad entra a la puerta estrecha? Esta es la pregunta que nosotros nos hacemos. No sabemos qué es. Lo que es importante por nosotros es, ¿estamos siguiendo el camino correcto? Una de las características de estos caminos es que ellas enseñan salvación por trabajos o por fe más trabajos. Pero el verdadero camino es el que dice, la salvación es solamente la fe con Jesús. Y debemos de creer que Él fue muerto y resucitó por nosotros. Me gustaría que viéramos ahora qué es lo que podemos usar de estas 2 puertas y 2 caminos. Yo quiero traer a su atención esto y veremos juntos. Veamos que el camino empieza aquí antes que podamos ir a la puerta estrecha. Así que vemos que el camino difícil empieza en justicia, pero empezamos a ver el camino que nos lleva al Mesías. Y el Padre nos lleva al camino a través del Espíritu. Nada nos puede llevar al camino a menos que el Padre nos lo dé. Caminamos a través del camino sin verlo. Y en un cierto momento Jesús abre los ojos. Recordamos en Juan 9 lo que Él dice. Estamos escuchando a la voz de Dios. Escuchamos su voz y en cierto momento Él abre nuestros ojos, cómo encontrar nuestra salvación. Esto es un milagro. Hay diferentes maneras de llegar a través de ese camino. Hay otro camino que va un amplio puerta y la otra es la puerta estrecha que empieza con problemas que nos llevan la puerta amplia a la destrucción. Vamos a leer Juan 6, donde vamos a leer del versículo 51, donde dice, el Mesías a los discípulos que lo estaban siguiendo y a esos que lo estaban escuchando. También los fariseos estaban allí. Habían fariseos y discípulos de Jesús. Y voy a leer en Juan 6, 51. Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? De cierto, Jesús les dijo, os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Estas palabras fueron difíciles de comprender, no solo por los fariseos, sino también por sus discípulos. Y vamos a leer en el versículo 60. Al oírlos muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede entender? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes habían de entregarle.
Y dijo, por eso se dijo que ninguno puede venir a mí si desde entonces no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no anduvieron con él. Así podemos ver que los discípulos, algunos de ellos entendieron. Fue una manera difícil de entender esa puerta estrecha, cómo entrar al reino. Y entonces muchos de ellos se fueron. Esto fue que había muchos que tenían fe desde el principio. Hay algunos que lo seguían después de esto, pero otros lo dejaron. Aquí experimentamos esta clase de cosas. Cuando las personas siguen el camino del Mesías y de repente lo niegan, ellos están siguiendo el camino difícil y lo dejan. La puerta estrecha en sí misma es cuando entramos en relación con el Mesías y entendemos que Él murió por nosotros en la cruz y podemos entrar con Él a través de la puerta estrecha en relación con Dios. Fue sorprendente para la gente judía escuchar esto. Imaginen que no es que ellos siguieran sus enseñanzas, pero esto fue un gran ejemplo que tienes que tomarlo dentro de tu ser y Él continuará dentro de tu ser si tú lo aceptas a enseñarte. Fue muy difícil para ellos hacerlo. Vayamos a esta imagen aquí y podemos ver qué es lo que pasa cuando entramos a la puerta estrecha. Empezamos nuestra nueva vida en el Espíritu. Empezamos a movernos con el Señor. Mientras ustedes la ven diferentes maneras de hacerlo. Está el camino difícil, que es el recto, y también el camino que va a la derecha. Es con cierta clase de legalismo. Sin la palabra de Dios, que nos distraen y nos hacen ver que puede ser lo mismo. Recuerdo que cuando Pablo hablaba a los Gálatas, les dijo, ustedes han caído de la gracia. Ellos empezaron a caminar en el camino justo y después ellos cayeron de la gracia del Señor. Por eso fueron distraídos de su fe. Ir por el camino de la fe es ir en el camino de compromiso. Hay que remover cosas malas, pero en la puerta amplia hay que remover muchas cosas malas. Esto no podemos ir al derecho o a la izquierda. Nosotros tenemos que estar en el camino correcto, aunque sea un camino difícil que nos lleve a la vida eterna. Lo que nuestro Mesías decía en Mateo, muchos lo encontrarán. Él hablaba de todas las puertas y Él hablaba de la manera como podemos ir. Así es que encontramos la puerta estrecha solamente por fe. Dios es el que nos guía al Mesías y a través de esa milagrosa salvación nosotros somos salvados por su gracia. Y es entonces cuando empieza experiencia de la nueva vida en nuestro Mesías y el encuentro que tenemos con difíciles situaciones en nuestras vidas. Así es que entonces me voy a someter a la vida del Señor, mi vida al Señor y mantener el control en nuestra vida y ir en la dirección que Él va. Esto es lo que es la batalla entre el espíritu y la carne. Nosotros queremos tener el control con el espíritu para poder producir frutos para la gloria de Dios. Ahora me gustaría mencionar un par de escrituras del Tanaj para ver dónde podemos encontrar la guía de esto en el Tanaj. Me gustaría leer en Génesis 28, cuando Jacobo encontró
al Señor y lo vio en una visión. Leeremos de este pasaje. Así que Jacobo soñó y entonces vio una escalera que iba al cielo y veía ángeles del Señor que subían y bajaban. Y había el Señor quien le dijo: yo soy el Dios de Abraham. Y entonces en ese momento tenía miedo de haber visto todo esto. Y esta era la puerta del cielo. Así que Jacob tenía esta visión y él entendió en este punto que Dios está hablando con él. Y la puerta fue abierta para que él pudiera ver las cosas de Dios. Para nosotros, cuando nos sentimos distantes, en el momento que Él se revela a nosotros en una manera especial, podemos entender cosas de la Escritura, porque el Espíritu Santo nos muestra estas cosas. Así que para venir a la puerta en nuestras vidas, significa renovar nuestra amistad con el Señor, renovar nuestro pacto, renovar nuestra dedicación a Dios. Porque el camino pasado, en cierto momento de nuestro nacimiento espiritual, siempre nos puede recordar de dónde venimos y hacia dónde seguimos. No me pregunten cómo pasa, pero esto no es físico, es espiritual. En cierto punto nosotros entramos a nueva relación en la gloria de Dios, y esto es la relación que tenemos con el Señor. Así que Jesús habló a Nataniel en Juan 1:51 y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Así que podemos ver que Jacobo estaba bajo el dominio del Señor, quien abrió la puerta del cielo. En otra referencia, en el Salmo 1:18, lo leemos juntos. Salmo 1:18 es un salmo mesiánico. Es conocido además como una parte que se dice en el Jalel por la gente judía. Es un importante salmo en judaísmo. Leamos desde el versículo 19. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Sabemos estos versículos también. Ellos fueron escritos en el Nuevo Testamento y vemos aquí que esta es la puerta del Señor. Esta es la puerta del Señor. Habla de la salvación. Este es un salmo importante porque es profético. Esto es lo que la gente judía leía y puede ser salvas una vez que lo reconozcan, pueden ser salvos. Entendiendo esto, podemos también ver que nuestro Señor nos da la oportunidad de ser salvos en cierto momento, pero tenemos que seguir su camino. Tenemos que continuar por el camino estrecho de nuestro Señor, quien es el que nos lleva hacia la gloria, hacia la presencia del Padre. ¿Qué pasa una vez que entramos en la puerta estrecha dentro del reino de la luz? Pasando a través de la puerta estrecha es cuando marcamos el nuevo nacimiento en nuestra vida, en el Espíritu. Es cuando entramos al reino de la luz, empezando a caminar de la manera que debemos caminar con la fe. El momento final de salvación de la gente judía es cuando ellos acepten esto. Ellos no lo han aceptado en este momento, pero muchos de ellos lo han hecho ya. Todos ellos,
el remanente de Israel llegará a cierto punto a la tribulación y al conocimiento de Mesías, de nuestro Jesús, que es el Mesías. Ellos verán que realmente es el Mesías. Un día será aclarado para la gente judía de acuerdo a las Escrituras. Y esto es lo que vemos aquí. El Mesías, Jesús, el Mesías, es la salvación. Y podemos entrar por esta puerta. Así que ahora me gustaría hablar un poquito más acerca del camino. ¿Qué es lo que significa el camino difícil? Pueden ver diferentes traducciones de la palabra en sus Biblias. Difíciles, con problemas, con presiones. Básicamente la idea detrás de esto es que la palabra difícil viene de la palabra en griego que significa opresionado. Cuando oprimido. Cuando oprimimos las uvas viene así y suena así. Tetlimeni jodos. Esto es lo que significa en griego. Y viene de la palabra frívol, que quiere decir comprimir. Déjenme mostrarles un par de versículos que dice esto. 2 de Corintios 7:5. Pablo hablaba de esto cuando estaba en misión por Corinto. ¿Y por qué dice así? Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvimos nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, por fuera, conflictos, de dentro, temores. Ellos fueron afligidos, oprimidos. Este es el verbo que se usa aquí, es hablando del difícil camino que ellos, de la difícil manera que ellos lo estuvieron haciendo. La justicia, el camino correcto, no es un camino fácil. En Hebreos también habla de los profetas, en 11:37, donde dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá por allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. El camino recto no es un camino fácil, pero ¿saben qué? Es un camino que es el mejor. Es precioso en la mirada de Dios, es mucho de lo que podemos ver. Dios nos da el poder de ir en este camino y no ir hacia la derecha o a la izquierda, porque Él produce en nosotros el fruto para su gloria. Y esto es lo que vemos también en el camino de los profetas. En Hebreos 11:39-40 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esto habla de los profetas hebreos y podemos realmente entender por qué es tan precioso seguir el camino del Señor, porque cuando lo hacemos actualmente creemos que esto nos anima a la luz de la fe a una nueva generación también. Es por eso que los profetas hebreos, aunque actuaran, no recibían esto, pero cuando pensamos en David, que tenía tantas luchas en su vida, cuando él actualmente pasó este camino en su vida, él fue al Sheol. Él quedó allí por 1000 años hasta que nuestro Mesías murió y trajo su alma al cielo. Tuvo que esperar allí para ver a aquellos que no estaban en el lugar donde estaba Abraham, de llanto y tristeza, aún están allí. Y ahora podemos decir que todo el llanto de aquellos que han sido, que lloran, el Espíritu del Señor está en nosotros. Pero estaremos en el milenio, en el reino mesiánico. No estamos aún allí. Tenemos muchas cosas en las que trabajar, pero tenemos que proclamar la palabra de Dios, el Evangelio, así que la gente puede venir a saber quién es el Mesías y venir al sabio conocimiento del Mesías y venirse a regocijar con nosotros un día.
Así que nosotros podemos, en cierta manera, imitar a los profetas hebreos, continuando a trabajar en el camino del Mesías, quien es el profeta más grande, aquel que nuestro Mesías sufrió por nuestra salvación. Veamos lo que Pablo dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, 8 a 10. Voy a leer. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme al Evangelio, en el cual sufrió penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soportó por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Ese fue el credo de Pablo. Él verdaderamente vivió como el servidor del Señor y podemos ver que ahora la situación es diferente. Pablo fue perseguido mucho por los líderes religiosos, por los amigos que él tenía de derecha a izquierda. ¿Es diferente ahora? No es diferente hoy. En maneras diferentes lo hacen. Satán y sus demonios quieren destruir iglesias. De una u otra manera lo quieren hacer. Tenemos que estar unidos, fuertes en el Espíritu de Dios y resistir estas contenciones que Él envía en su manera. A través de esto podemos saber que a través del Espíritu de Dios y su palabra podemos hacerlo. Así vamos a leer otro pasaje que está en Mateo 10, es el próximo. 37-39, que dice, Jesús hablaba de la cruz. Y vayamos a ver, paramos allí y vamos a tratar qué significa. En Mateo 10, 37-39 dijo, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa mía la hallará. Esto significa, ¿qué es lo que significa? Tomes tu cruz. El verdadero significado es que aceptar todas las posibilidades dadas por Dios. Saben, ustedes pueden tocar una situación en la vida donde hay un niño que nació y ese niño tiene alguna handicap, algún impedimento físico. Pero tú no quieres tomar la responsabilidad sobre esto porque es tu niño. Tú te quedarás con él. Esto me emociona. Esto quiere decir tomar tu cruz y sigue a Jesús. No es fácil. Tu relación con tus padres, tu relación con tus parientes, tus hermanos y hermanas puede ser difícil, pero Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. Eso significa aceptar el sufrimiento que tienes por nuestro Mesías. Algunas veces las situaciones son difíciles, no podemos hacer mucho, pero tenemos que aceptarlas de cierta manera y seguir adelante y cubrir a otros, a todos con amor, verlos a otros con amor. Es así como construimos el amor unos a otros y el Señor es que se incrementa en nuestras vidas. Es así como Él está haciéndolo, pero no es tomar la cruz a sí mismo, sino aceptar las posibilidades. Él quiere además seguir, que nosotros lo sigamos, lo que significa ir en el camino que Él va. Porque nosotros podemos aceptar responsabilidades, podemos quedarnos en casa con nuestros niños y amargarnos, podemos llegar a estar enojados por esta situación y no tratar de ir hacia adelante. Pero Dios dice, síguenos, y Él nos da el ánimo, Él nos da la alegría que necesitamos para seguirlo, a pesar de las circunstancias que enfrentamos en nuestra vida. Esto es lo que significa tomar la cruz y seguir al Mesías para ir en su espíritu. Y me gustaría leer en Filipenses 4, 11 a 13. Esto es lo que dice Pablo.
No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia y como para padecer necesidad. Yo puedo hacer, vosotros también, poniendo toda diligencia. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Realmente Pablo entendió que la mayor cosa y la más importante es seguir al Mesías, y todas las cosas que ustedes necesiten las recibirán de Él. Algunas veces nos gustaría tener algo del mundo material y no lo tenemos, porque querríamos tener cualquier clase de deseos. Lo que debemos hacer es completar nuestro espíritu. Hagámoslo. Y si tú quieres, si tienes necesidad de esto, Él te las dará. Pero primero sigue el reino de Dios y su justicia, y todo esto será añadido a tu vida. Ahora quiero llevarlos a otro gráfico donde vamos a discutir cómo caminar en este camino estrecho más difícil. Tenemos el gran camino de la fe. Es un camino difícil. El camino de la fe el alto camino de la fe es por el propósito de Dios. Así que cuando estamos en este camino, podemos caminar en el mitad de ese camino, que es el mejor camino. Tenemos allí encontrando el camino perfecto camino de Dios. Iremos de gloria a gloria. Esto significa ir de un nivel de la relación con nuestro Dios, en la gloria de Dios, a otro camino de relación en la gloria de Dios. Somos examinados en el camino de la fe. Cuando estamos en la mitad de este difícil camino, no somos movidos por las pruebas, sino por el éxito. No somos distraídos por nuestros problemas, sino seguimos la gloria de Dios. Moisés es un buen ejemplo en ese camino. Las escrituras dicen que él era el hombre más humilde que se podían encontrar. Él estaba frente a la presencia de Dios con éxito. Por otro lado, él podía tener la posición de dominar las situaciones con la gente. Sin embargo, aún Moisés, en Números 20, dijo: solamente con el Mesías sabemos caminar en el camino de la fe. Ninguna prueba nos va a mover, porque Él es el solo camino para la fe. Así es que debemos seguir las huellas de nuestro Mesías. Y caminar en este camino es continuar construyendo nuestro camino en Yeshua. Cuando caminamos en este camino, en el momento de gloria, tendremos que pensar que las pruebas no durarán para siempre. Cuando caminamos por pruebas, tenemos que saber que esto es medido por Dios. Él no nos deja aquí en el camino de juicio. Él no nos dejará en ese camino. No nos desanimemos, pero el camino del éxito es decidido por Dios y puede variar de persona a persona y de una persona hacia otra. Me gustaría ahora mirar en esta carta y ver cómo podemos desarrollar la cualidad en nuestro camino con el Señor, así en la perfecta voluntad de Dios. Este camino difícil actualmente no es una línea recta. Tenemos que seguir exactamente lo que Dios dice. Es verdad, pero en este camino hay libertad. En este camino lo podemos ver, y aquí podemos encontrar 3 clases de voluntades. Y vemos en Romanos 12, donde leímos algo
que Pedro dijo, ustedes encontrarán la perfecta voluntad de Dios y la mejor voluntad de Dios. Así es que actualmente tenemos que caminar en la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. Mientras vamos en el Mesías, estaremos dispuestos a caminar y saber cuál es la perfecta voluntad de Dios. Veamos nuestras vidas, vamos de problemas, en dificultades, pero veamos la palabra del Mesías, la voluntad de Dios, la voluntad de la ley de nuestro Mesías. Hay reglas que seguir, no robes, no digas falsos testimonios, no mentiras. Y Él pone allí en la ley del Mesías los mandamientos, ámense unos a otros, de la manera como yo los he amado. Cualquier cosa que es noble, valiosa, es meditar en estas cosas, es meditar en sus mandamientos. Y digamos en la línea donde las perfectas cosas vienen a sus mandamientos. Una vez que nosotros seguimos sus mandamientos, empezamos a venir a rechazar las cosas negativas y nuestras luchas no nos harán daño porque no nos enfocamos en las cosas negativas, en los mandamientos, en lo positivo de ellos. No estamos nosotros allí, tanto como estemos allí, en la línea media de los problemas y el camino difícil. Veamos aquí el ejemplo en un creyente entra a la puerta del Señor en el reino de la luz. Él se arrepiente y dice, sí, yo quiero realmente seguir mi vida de acuerdo a la ley de Dios. Él puede seguir la perfecta voluntad de Dios, la puede seguir. ¿Y qué es lo que esperamos? Que Él regrese a ese camino cuando Él se va. La perfecta ley de Dios, de nuestro Rey Yeshua. Mientras nos vamos hacia el final, veamos ese pasaje basado en 2 Pedro 1, del 5 al 8. Vamos a leerlo para ustedes y vamos a decirlo otra vez. Así es que lo que dice Pedro, dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida de vuestra fe, virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pedro nos dice que en nuestra fe hay un gran potencial y tenemos una palabra en seguir por fe. Y está en esta ley que Dios nos da. Tenemos virtudes, tenemos conocimientos, tenemos control de nosotros mismos, tenemos que ponerlas en práctica, pero hay otra fuerza que no está, de la cual no hablamos en este versículo, y la podemos hacer para comparar pasajes como en Gálatas, cuando el Espíritu de Dios y la carne están contra uno y otro. El Espíritu desea unas cosas, pero la carne desea otras. Así podemos ver cuáles son nuestras luchas. En la carne, empezamos con el amor a nosotros mismos. Aquí termina con amor, pero empieza la dirección de la carne y el selectivo amor a otros. Nos amamos a nosotros, pero nosotros buscamos a quien amar de una forma selectiva. Después es la forma de Dios, la imitación del hombre, el control seguro, el control de la carne. Controlas la carne, pero también quieres controlar a otros. Pero aquí vemos que la voluntad de Dios ha sido más importante. Tenemos que ponernos en su voluntad. Y entonces vamos al conocimiento basado en la experiencia. Actualmente
es completamente diferente del conocimiento de Dios, porque el conocimiento de Dios es lo que recibimos de la relación con Él, con Dios, de su bondad. Él nos da ese conocimiento. Cuando tú estudias la Escritura y meditas en la palabra de Dios, no es por tu propio poder, sino por el poder del Espíritu que llegas a conocer esto. Así que el conocimiento del Señor es muy cercano a la fe. Esta es una virtud selectiva, y una de esas virtudes es tenemos que ser humildes. Él nos da entonces el conocimiento y nos da el control de nosotros mismos y nos da gratitud. Y del otro lado tenemos que el conocimiento es una experiencia relativa con la virtud selectiva. Hay gente que tiene el sello religioso, pero esto no es el seguirlo, es la dirección del Espíritu. Así es como la palabra nos deja saber que tenemos que seguirlo. Como creyentes tenemos ambas capacidades y tenemos realmente que poner en práctica que primero, actualmente tenemos que tener cuidado de no poner en práctica nuestras capacidades, sino dárselas a Dios y movernos a través de la dirección del Espíritu. El camino de Dios es sigue este patrón desarrollado de acuerdo a nuestra propia carne y no de acuerdo al Espíritu. Por eso tenemos que cultivar la relación con Dios. Tenemos una cita en nuestro estudio de Timoteo 2:21. Pero en una gran casa no hay solo vasos de oro y plata, pero además de madera y de yeso, algunos para honor y algunos para deshonor. Por lo tanto, si alguno se limpia a sí mismo, él será un vaso de honor, santificado y útil para el maestro, preparado para cada buen trabajo. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por tu bondad y por tu gracia que nos permite entender tu palabra por tu Espíritu. Ayúdanos a practicar las cosas que aprendemos de ti. Ayúdanos, Señor, a entender cómo trabajar en la manera espiritual, en el camino de justicia, poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Hemos aprendido mucho por ti, pero te agradecemos todo lo que hemos aprendido en el nombre de Yeshua. Amén.